Bienvenido a este cuarto programa de otralectura.com desde los programas de radio para todos vosotros. Seguimos adelante investigando sobre cuestiones de geopolítica a nivel internacional, Oriente Medio, Europa, y hoy nos vamos con Enrique Refollo, politólogo, traductor y activista humanitario, muy vinculado a Rusia, que nos va a explicar precisamente en este programa, en este programa bastante interesante, el desarrollo que ha tenido Rusia durante estos años del gobierno de Vladimir Putin, desde el comienzo de este milenio, en el cual obviamente Rusia ha tenido un incremento bastante importante de su influencia internacional, sobre todo teniendo en cuenta la década de los años 90, una década dura, complicada para el gobierno ruso, lleno de retos económicos, sociales y también, obviamente y por desgracia, guerras en Chechenia, y también arrastrados al conflicto de Transnistria en la antigua República de Moldavia. Pues continuamos avanzando, ¿no? Y por lo tanto hoy nos acompaña Enrique Refollo en su primer programa con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por asistir, Enrique. Muchas gracias, Coldo, por la invitación para participar en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos directamente. Primera pregunta que lanzo aquí a nuestro invitado, que es experto en cuestiones de Rusia. ¿Cómo podemos definir el cambio que ha tenido Rusia desde la era Yeltsin, esos duros años 90, hasta la época de Vladimir Putin, en el cual, como hemos podido ver, se han solucionado problemas en el Cáucaso, problemas sociales? Obviamente Rusia tiene un aumento de su influencia a nivel internacional y económica, que nos está dando una bastante interesante situación de influencia por parte de Rusia, tanto en América Latina como en Oriente Medio, y sobre todo también esas tensiones con la Unión Europea. ¿Tú cómo lo definirías este cambio? Pues yo antes que empezar por Yeltsin, yo empezaría directamente por el fin de la Unión Soviética, no ya por el periodo Yeltsin, sino a principios de los años 90, cuando la Unión Soviética estaban intentando realizar cambios por parte de Gorbachev, pero la cosa no salió bien y al final, pues una república tras otra que formaban la Unión Soviética se fueron separando y el poder soviético al final no pudo mantener ni por la fuerza aquel enorme país. Y de hecho, aunque hubo algunos intentos finales por mantenerlo, realmente Boris Yeltsin, entre otros, fue de los que se encargó de demoler la Unión Soviética desde el lado ruso, no ya desde otras diferentes repúblicas, sino desde el mismo centro de la Unión Soviética. La filosofía de Yeltsin era, como en algunos países de Iberoamérica, el neoliberalismo funciona muy bien, Estados Unidos tiene razón, vamos a aplicar sus medidas. Al principio todo son muchas expectativas, todo es mucha alegría, todo es ahora vamos a ser Occidente, vamos a ser un país desarrollado, pero al cabo de muy pocos años Rusia era un país destrozado, era un país pobre, era un país que veía escenas que no se veían desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, eh, gente viviendo en la calle, pasando hambre, pasando frío, desabastecimiento. En definitiva, los años de Yeltsin fueron el gran desastre para Rusia, pero ojo, también hay que verlo para el público español en términos comparativos con lo que fue el periodo de Felipe González en los años 80, de recibir el franquismo y decir, bueno, la industria no la necesitamos, el ejército no lo necesitamos, las políticas las políticas internacionales soberanas tampoco las necesitamos, vamos a hacer lo que nos digan desde otros organismos, como pueda ser la OTAN, como pueda ser la Comunidad Económica Europea. Y en este sentido, Putin, que fue la única, y muchos rusos siempre me dicen, la única buena cosa que hizo Yeltsin fue nombrar a Putin presidente interino, y lo hizo el 31 de diciembre de 1999 en el mensaje de Año Nuevo, y dijo, bueno, se acabó, me voy, este va a ser el nuevo presidente hasta las elecciones de marzo. Y ahí apareció el presidente Putin, que en realidad es un tipo que es difícil de enmarcar, que no se le puede decir que es de derechas o de izquierdas, sino que es un tipo ruso. Es decir, a lo largo de su tiempo ha hecho políticas nacionalistas, políticas comunistas y políticas liberales. Ha ido mezclando una cosa tras otra para conformar lo que ha sido
sus años de gobierno y de primera fila de la política desde que fue elegido presidente aquel 31 de diciembre del 99. El presidente Putin, en muchos casos, lo que vio es Rusia no es simplemente la Unión Soviética, no es una superpotencia, Rusia no es tampoco el imperio de los zares, Rusia tiene que ser fuerte, pero tiene que ser distinto a lo que ya ha sido. No podemos ni repetir el imperio ni repetir la Unión Soviética. Rusia debe avanzar hacia algo distinto y esa es una de las claves de lo que se podría conformar como el putinismo, una Rusia fuerte en el mundo, soberana, pero una Rusia hacia el futuro, no una Rusia que mira para atrás y quiere repetir algo del pasado, pero no obstante, es una Rusia que no se olvida ni de la Unión Soviética ni del Imperio ruso. Eso para un español es algo tremendamente difícil de comprender porque aquí siempre estamos a la gresca con que si los reyes católicos eran fascistas, con que si Franco era el mal del mundo, con que si la Segunda República era el modelo político por excelencia y era un paraíso en la tierra, con que si los monarcas eran la tiranía galáctica, etcétera, etcétera. Entonces, con esto que dice, y perdona que te interrumpa, podríamos concluir que Vladimir Putin en este nuevo modelo ruso ha sabido reciclar lo mejor de los regímenes anteriores, pero sin convertirse en un nacionalismo nostálgico, ¿no? Sino en un nuevo sistema que mira precisamente, como bien comenta, hacia el futuro, ¿no? Exactamente, es decir, es también lo mismo que veo en Siria, en Irán. Ellos miran hacia atrás y ven que su historia es muy larga, pero que no son lo que ven en la historia. Son parte de ello, pero no son exactamente ese reflejo. Son lo que el siguiente capítulo de esa historia, pero no son un capítulo anterior ni quieren ser un capítulo anterior. Quieren ser un capítulo nuevo sin olvidarse de todo lo que ya está escrito. Y eso es algo que para España, sobre todo, debería de ser una lección fundamental de nosotros estamos aquí, somos el capítulo de ahora, pero no nos podemos olvidar de ninguno de los capítulos anteriores ni pretender una repetición de algo del pasado porque el contexto no es el mismo, la situación no es la misma y tenemos que mirar hacia el futuro, pero sin olvidarnos de las cosas importantes. Un país que no tiene una economía propia, que no controla sus recursos estratégicos, que no tiene un ejército adecuado a su tamaño, que no tiene unos dirigentes políticos que verdaderamente gobiernan para su propia población y no para intereses de otros. Y un servicio diplomático, que es el servicio diplomático español, que es bastante deficiente en comparación con otros servicios diplomáticos occidentales. De hecho, hay una cosa muy interesante que me comentaban desde América Latina no hace mucho, y era que el empuje del castellano en el mundo diplomático no lo había realizado España, sino que habían sido impulsados por la presión de los estados de América Latina que pretendían tener más peso dentro de la comunidad internacional y que de esa manera habían logrado cuotas diplomáticas para el idioma castellano, curiosamente, lo cual, como bien dices, ¿no? Es un claro ejemplo de la pasividad de los gobernantes en general, de lo que se podría llamar el gobierno de España, ¿no? Sí, pero esto, ya que mencionas este caso de España, recuerdo del presidente del gobierno de España, allá por 1896, antes de la desastrosa guerra, decía que la política internacional era una cosa para las potencias poderosas, que era un lujo para los poderosos, eso de estar en las relaciones internacionales, eso de irse por el mundo a establecer relaciones, que lo mejor para España era el aislacionismo, era lo más cómodo, lo más seguro y lo único que podía hacer, quedarse al margen de todo y todo lo demás quedaría al margen de España. 2 años después, el resultado fue Estados Unidos invade España y ninguno de los países europeos ni iberoamericanos apoyó a España. Todos pasaron absolutamente de España, todos le dieron la espalda a España. ¿Y por qué? Porque nadie en la política estaba preocupado de decir, señores, tenemos que estar en el mundo. Esto de voy a darle la espalda al mundo y no pasará nada, pues no, en realidad tú, además España, estando en puntos claves en aquella época del mundo, como era tanto la parte Caribe, ¿no? europea como el Caribe, como el Pacífico,
no puedes estar en el medio del mundo y decir, bueno, si no miro a nadie mal, nadie me mirará mal a mí. Pues al final resultó que el aislacionismo se pagó muy caro. Y por eso también Rusia está tomando esas medidas de no vamos a querer ser una especie de bicho raro, de país al margen de todo, sino efectivamente durante la Unión Soviética se intentaron entablar muchas relaciones con muchos países, pero ahora nos vamos a dejar de que todo sea por el sesgo comunista y todas las relaciones se hagan de voy a hablar con este país por comunismo, sino vamos a hablar por paz, seguridad, comercio, prosperidad, cultura, etcétera. Es decir, que lo que, como bien comentas, Vladimir Putin, cuando se encuentra con esta situación en Rusia, lo que hace es normalizar el papel de Rusia dentro de la comunidad internacional, como bien comentas, y sobre todo una labor bastante importante que, como bien dices, aparte de reciclar toda esa historia socialista, toda esa historia también zarista, ¿no? Pero sin, como bien comentabas antes, ¿no? Sin querer formar parte de eso, sino entendiendo que es parte de su bagaje histórico y que por lo tanto eso debe de proyectarlo hacia el futuro. Es muy interesante lo que comentas sobre el esfuerzo que hace Vladimir Putin durante sus primeros años de gobierno para volver a obtener la soberanía del país que se había perdido en manos de esos oligarcas que se habían empezado a hacer con la industria estatal, ¿no? Que se había vendido a precio de saldo. La industria y los recursos energéticos, que eso es Efectivamente. un grandísimo dinero que vas a tener siempre si controlas los recursos naturales de un país. Es decir, desde mi punto de vista, la economía se tiene que basar en lo productivo. Es decir, en dos palabras, economía productiva. ¿Qué produces en casa? Y si lo que produces en casa, pues tienes recursos naturales a montones y de muchísima variedad, si tú no controlas esos recursos naturales, nunca vas a ser un país soberano, porque nunca vas a poder hacer otras cosas con esos recursos. Es lo mismo que le pasa, creo que a todos los países iberoamericanos, si no controlan sus propios recursos naturales, pues no se pueden hacer políticas, pues, por ejemplo, de inversión en tecnología, en cultura, etcétera, etcétera, que den más poder a su vez al Estado, que enriquezcan a todos, que eleven a esos países, porque básicamente no hay recursos para ello. Efectivamente, y sobre todo también teniendo en cuenta, como comentas, ¿no? De que Rusia es un país bastante rico, tanto en minerales tecnológicos, ¿no? Como puede ser pues, cobalto, etcétera, cobre, también el oro, pero también es muy importante, tiene bastantes reservas de gas y de petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque claro, me voy a meter, nos vamos a meter un poquito en terrenos pantanosos, ¿no? Porque por decir esto ya te pueden llamar desde sicario de Putin hasta que eres un agente durmiente del KGB o algo por el estilo, ¿no? Si la Unión Europea que hay dinero, porque está conformado por países que tienen dinero. Alemania, Francia, España, aunque no lo parezca, tiene también bastante dinero, y otros países de la Europa Occidental que tenemos capital. Y Rusia tiene los recursos energéticos, ¿por qué no tenemos una buena relación comercial en ese sentido, en lugar de depender de otros países, como pueda ser, por ejemplo, Arabia Saudí, Argelia, en el caso de España, o también de Estados Unidos? ¿Por qué no tenemos una relación más natural y fluida entre Bruselas y Moscú? Esto es el clásico de siempre. Estados Unidos, en los 90, cuando Rusia estaba destrozada y tenían a su chico en la Casa Blanca de Moscú, es decir, tenían a Yeltsin, todo les parecía bien y Rusia pues tenía que seguir profundizando en ese camino de las liberalizaciones. Pero llegó Putin y subvirtió, dio un giro de 180 grados a todas esas políticas y dijo, no, señores, la Unión Soviética tenía cosas buenas y las vamos a recuperar. Vamos a hacer una Rusia fuerte y vamos a hacer una Rusia que controle, empezando por los recursos naturales. Y en ese momento, Rusia ya se convirtió en un actor muy importante y Rusia tiene los recursos naturales que Europa necesita, que están a mano, que pueden ser transportados por tierra, porque en cualquier otro caso tendría que pasar por el Mediterráneo o por el estrecho en Turquía. Pero en cualquier caso, Rusia es el país que nos puede suministrar todos los recursos naturales que necesitamos de manera constante, a buen precio y por tierra. Eso para Estados Unidos, que es la potencia talasocrática por excelencia, es algo muy perjudicial, porque ellos son los que quieren controlar lo que entra y sale en cada mercado.
los que quieren controlar dónde compra Europa las cosas, y en la medida en que tú controles los recursos energéticos de un país, controlas ese país, porque no puede funcionar, toda la economía se basa en petróleo, carbón, gas, en esos recursos energéticos para que todo se mueva. Si no se mueve, si no hay esos recursos, el país no se mueve y se acabó. Y no se puede invertir y ir hacia nada más. Por eso, Entonces, sí, en Europa, sí, dime. No, continúa. Por eso en Europa, la verdad es muy vergonzoso que no haya unas políticas colectivas de toda la Unión Europea y se diga, señores, es que Rusia no es nuestro enemigo. Estados Unidos necesita que Rusia sea su enemigo, pero nosotros como europeos no necesitamos que Rusia sea nuestro enemigo, necesitamos que sea nuestro amigo, porque es nuestro país vecino. Un aliado Colindamos con ellos. comercial. Aliado comercial, vecino territorial. Es decir, Rusia está más cerca de Europa que Estados Unidos. ¿Por qué vamos a aliarnos con los que nos quedan lejos y nos vamos a enfrentar con nuestros vecinos de aquí al lado? Y no digamos con el lado sur del Mediterráneo también. Es decir, Europa, al no tener una diplomacia común, un ejército común, una élite Soberanía común, común. simplemente la Unión Europea, ese espectáculo de mercaderes y de izquierdistas que piensan que van a cambiar mucho las cosas en Bruselas y de gente que va a Bruselas a hacer negocios. Más allá de eso, no hay ninguna élite, ningún grupo europeo que verdaderamente tenga noción de Europa es un gran espacio y Europa debe convertirse en un polo en el mundo multipolar, en el mundo actual. Y al no haber eso, pues evidentemente te puedes encontrar con países de Europa del Este de orientación antirrusa que están encantados de recibir tropas estadounidenses. Y luego se enfadan porque países como Francia y Alemania, especialmente el caso alemán, que es la potencia del centro de Europa, y especialmente interesados en que, bueno, pues si no hay oleoductos o gaseoductos a través de los países bálticos, a través de Polonia, a través de Ucrania, pues mira, llamo a Moscú y que me pasen el gaseoducto o el oleoducto a través del mar Báltico. Y nos saltamos a todos los países bálticos. Claro, los países bálticos se enfadan porque dicen es que están tratando con los mismos que nos quieren invadir, que los rusos nos van a agredir en cualquier momento, pero los alemanes dicen es que nosotros queremos comprar recursos naturales al mejor precio y a nosotros pues evidentemente tenemos a Rusia más cerca que Arabia Saudí, que Argelia, que a cualquier otro país. Nosotros queremos estos recursos. En Francia también conozco muchísimos casos de empresarios franceses que tienen su sede en Rusia también, porque hacen los negocios allí. Que luego hay sanciones, que hay todo lo que tú quieras, les da lo mismo, porque los negocios para ellos son los negocios. Y ahí se ve muy bien cómo el triángulo de Francia, Italia y Alemania, pues sí, bueno, habrá todas las sanciones que quieras, pero es nuestro vecino, los tenemos aquí y estamos perdiendo muchas oportunidades de negocio por las disputas que empieza Estados Unidos y que en realidad para lo único que Estados Unidos quiere que Rusia sea nuestro enemigo es para seguir manteniendo a todas esas tropas y bases militares que tiene a lo largo de la Unión Europea, no por ninguna otra razón, porque como se ha visto desde los años 90 Rusia no se ha dedicado a invadir el mundo, Rusia no se ha dedicado a amenazar con misiles nucleares, Rusia no se ha dedicado a decir que hay un eje del mal que quiere combatir en el mundo y se ha dedicado a invadir otros países con esa excusa o con la excusa de es que hay que democratizar a estos o a los otros. Es decir, Rusia es nuestro vecino y es nuestro socio estratégico por excelencia. Todos los recursos naturales que ellos tienen a nosotros nos vendrían maravillosamente bien. Los tendríamos por vía terrestre sin depender de ninguna vía marítima, los tendríamos muy cerca, los tendríamos baratos y eso podría ayudar a que Europa y Rusia conformasen un gran bloque en el mundo, pero claro, evidentemente a Estados Unidos como a Inglaterra, al Imperio Británico, tiempo atrás, pues no le interesa tener amigos poderosos, les interesa tener muchos amigos pequeños y que
pueda ser susceptible que se enfrenten entre Súbditos ellos. leales, ¿no? Súbditos Exacto. leales, lo que busca. Súbditos. Es interesante eso que comentas porque, claro, ahí una cuestión básicamente mercantilista estaría la raíz de este conflicto que se está viviendo, por ejemplo, ¿no? Con el movimiento de la OTAN hacia el este, la famosa campaña de escudos antimisiles en el centro de Europa, la cuestión, por ejemplo, de los países bálticos, que yo, desde mi punto de vista, creo que es una posición impostada por parte de los países bálticos. Los propios países bálticos saben que Rusia no les va a atacar. Y por último, llegamos también al conflicto ucraniano. Me gustaría comentarte también sobre el tema de Ucrania y Crimea, que realmente se vivió en contra de Víctor Yanukovych, un golpe de Estado que fue orquestado por parte de Occidente, pero sobre todo me gustaría poner el foco sobre organizaciones supuestamente democráticas y normales que realizan actos políticos y que siempre están enfocados en contra de Rusia. Hablo, por ejemplo, de Femen, que tuvo un papel bastante importante en todo el proceso de desestabilización de Ucrania en contra de Viktor Yanukovych y que le abrió las puertas a Petro Poroshenko por un lado, también de las Pussy Riot y de todos estos movimientos que se están dedicando, bueno, pues a vender una imagen de Rusia para asustar a la gente. ¿Cuál es tu opinión de esto que se produjo en Ucrania y que se está produciendo lanzando tanta basura en contra por parte de los medios de comunicación en contra de Rusia? Pues evidentemente en esa campaña de crear la imagen de que Rusia es el enemigo, de que Rusia no deja de ser la Unión Soviética con otro nombre, que siguen teniendo las mismas ambiciones imperialistas en el mundo, pues intentan decir pues que Putin es el nuevo zar, que la nueva Unión Soviética y cosas así para que la mentalidad de algunas personas pues piense, ah, pues sí, Rusia no es un país democrático y hay que hacer todo lo posible para separarse de Rusia y sobre todo en el caso ucraniano lo que más se ha vivido y esto sí me gustaría ponerlo en comparación con España cuando he visto el discurso típico del nacionalismo ucraniano, si cambias Rusia por España y Ucrania por Cataluña te da el mismo discurso, palabra por palabra el mismo discurso. España nos roba, Rusia nos roba, nuestro idioma es más antiguo que el ruso, los rusos son una raza inferior, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo nacionalismo decimonónico, burgués, supremacista, racista, y de poner un mapa y decir todo esto es la gran Ucrania, todo esto es la gran Cataluña, pues tienen exactamente ese mismo discurso. Y lo que Estados Unidos en su momento se dio cuenta, en los 90, es que había un cierto pozo de ese discurso, de la época sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. y dijeron, bueno, pues vamos a hacernos con el control de la educación y los medios de comunicación, curiosamente lo mismo que hicieron los nacionalistas catalanes desde la transición, y a partir de ahí controlamos el pensamiento de la gente. Y sistemáticamente metemos el mensaje que queramos. Y el mensaje que querían es el odio a Rusia, el odio a todos los rusos. Como pasó en Cataluña y en País Vasco y en otras regiones de España, decir, es que hay esos españoles son una raza inferior, son una panda de salvajes, de desalmados, de inútiles, de gentuza, y nosotros somos la raza superior, la luz en el mundo, el conocimiento, el saber, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, todo es rizar el rizo con detalles acerca de que Rusia es un país muy malo, Rusia nos invade, etcétera, etcétera. Rusia es un país que quiere intervenir en nosotros, etcétera, etcétera. Pero la Pero cuestión es que yo, es, por ejemplo, nunca he visto diplomáticos rusos o parlamentarios rusos en las protestas de otros países, como sí pasó con, con miembros de la Unión Europea o del en gobierno el famoso Euromaidan, ¿no? sí, del Euromaidán, o sea, gente presente allí y acusando todavía a Rusia de injerencia, pero vamos a ver, tenemos a John McCain, al senador, tenemos a Victoria Nuland, diplomática, teníamos miembros de la alta diplomacia de la Unión Europea y están diciendo que cómo le sentaría a esos países que, por ejemplo, eh, hay protestas en México y hay diplomáticos rusos y parlamentarios rusos allí en esas protestas en México animando
que México se despegue totalmente de Estados Unidos. Pues, bueno, supuestamente, lo digo entre comillas porque es ya cómico este caso de la manipulación de las elecciones de Estados Unidos por parte de Rusia, el caso de María Butina, ahora también, al parecer, México también está advirtiendo del peligro de la injerencia rusa en México, que puede dañar, como tú bien dices, ¿no? Puede dañar esa relación entre México y Estados Unidos. Y realmente cuando nos atenemos a las pruebas, realmente los que hacen políticas injerencistas son precisamente ese tándem Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea. sí, pero bueno, de todas formas, yo, por ejemplo, cuando alguien dice todas estas cosas, sobre todo en Iberoamérica, pues yo me gusta recordar la época de los filibusteros estadounidenses que atacaron Cuba, que atacaron los países de América Central y no digamos la invasión a México. Y no digamos también intervenciones en otros países de Iberoamérica, como por ejemplo en Paraguay, por una disputa comercial, Estados Unidos mandó 20.000 soldados allí, que luego al final se arregló con un pequeño pago por parte de Paraguay, pero gracias a que los paraguayos tenían su propio ejército también allí y que los argentinos no estaban dispuestos a permitir que Estados Unidos entrase al continente a través del río Paraná como si fuera parte de Estados Unidos. Es decir, las historias de injerencias estadounidenses en el mundo se pueden encontrar desde el mismo siglo XIX. Decir que otros países están haciendo injerencias y que son cosas nuevas, pues hombre, Estados Unidos debería de recordar su propia historia de injerencias en todos sus países vecinos. Muy interesante. Continuamos adelante. Sobre todo, ahora me gustaría movernos, ¿no? Porque ha sido muy interesante los puntos que has dado para entender esas relaciones entre la Unión Europea y Rusia y sobre todo también atendiendo al tema ucraniano. Y muy interesante eso que comentas de ese discurso que me gustaría preguntarte y de ahí saltamos al Cáucaso y vamos finiquitando esta breve entrevista. Ese discurso que tú comentabas de los nacionalistas ucranianos, ¿es producto de los propios nacionalistas burgueses de Kiev o también responde a un discurso prefabricado en Bruselas, Londres o Washington? Bueno, el origen de todo este nacionalismo ucraniano data del Imperio Austrohúngaro del siglo XIX, que se dieron cuenta de que había una parte del territorio del Imperio Austrohúngaro, que es la actual Ucrania occidental, y pensaron que la mejor forma de desestabilizar el sur de Rusia era decir que había una nacionalidad ucraniana que estaba oprimida por los rusos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí crearon esa idea de nación oprimida que debía levantarse en armas y expulsar al opresor. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron mucho ese discurso porque era un discurso religioso, nacionalista y anticomunista y antirruso, es decir, les iba como anillo al dedo, que se puede decir. Y Estados Unidos también se dio cuenta de que era la mejor opción para desestabilizar el corazón de Rusia, fomentar ese renacimiento del nacionalismo ucraniano y ahora ya con un país delimitado, que es lo que no había, un país delimitado y enorme, que es lo que no hubo durante el Imperio Austrohúngaro y durante la Primera Guerra Mundial y también parte durante la Segunda, y a partir de ahí crear un Estado, un enorme, ya no es pequeños países bálticos de apenas Sino, 5 millones o menos de habitantes, sino sino un Estado estamos grande, ¿no? hablando de 50 millones de habitantes, de una extensión mayor que la de España, que podía ser un pivote contra Rusia. Entonces, en ese sentido, hicieron todos los esfuerzos posibles por controlar educación y medios de comunicación en Ucrania y meter ese discurso desde fuera. Y también un punto muy importante, que esa cuña nacionalista también ha penetrado en la Iglesia Ortodoxa, porque tenemos una iglesia cismática, ¿no? Que es la iglesia, en lo administrativo, no en lo doctrinal, que es la Iglesia Ortodoxa Rusa, Patriarcado de Kiev. Sí, ahora es Patriarcado de Kiev solo. Desde el 7 de enero de este año lo hicieron a modo de encontrar cualquier rescoldo que pudieran ver
metemos cuña por aquí y vamos a meter un conflicto entre rusos y ucranianos. Pues claro, evidentemente el discurso es odio a... Bueno, de hecho la manera despectiva de llamar a los rusos en Ucrania es moscovita. Pues claro, algo que se llama patriarcado de Moscú en Ucrania, pues resultaba muy fácil de apuntar y atacar. Y en ese sentido decían, no, no, ¿cómo puede ser que esto de que nosotros somos Kiev, somos la Rus de Kiev, somos Ucrania? No, no, nosotros estamos por encima de los rusos y hay que olvidarse de toda la historia y hay que decir que nosotros somos Ucrania desde la Rus de Kiev, que no es así, no está conectada una cosa con la otra, porque Ucrania viene de la época de los cosacos, no de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev es el origen común, tanto de Rusia como de Bielorrusia, como de Ucrania, pero ninguno de esos países tenía el nombre que tiene ahora cuando era la Rus de Kiev. Y en definitiva, metieron cuña con esta cuestión de la Iglesia del Patriarcado de Moscú en Ucrania, y a partir de ahí dijeron, no, esto se tiene que llamar Patriarcado de Kiev y ser solo de Kiev y desconectarnos de Rusia porque los rusos son unos invasores, son opresores. Creando una iglesia nacional. Sí, nacional, más que nacional, nacionalista. Claro, para los ortodoxos es, bueno, esto es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de un país o de otro país. Puede tener un asiento territorial más o menos en un país o en otro. Y los patriarcados, ¿no? Famoso patriarcado Claro, de diferentes patriarcados, pero que no es una iglesia nacionalista, es la iglesia de Cristo en ese país. Para el punto de vista ucraniano, pues era otra manera de decir, no, nosotros no podemos tener ninguna conexión con Rusia. Tenemos que encontrar cualquier cosa que nos conecte con Rusia y quitarla. Y esto es el impulso estadounidense. Es decir, vamos a encontrar cualquier cosa que nos sirva para separar a unos y otros. Lo cual ha envenenado las relaciones entre estos dos bloques, ¿no? El bloque occidental y Rusia, de una manera bastante ponzoñosa. Y ahora nos vamos al Cáucaso y terminamos, que nos queda un poco tiempo, así unos 5 minutos. ¿Cómo ha sabido Vladimir Putin solucionar el tema de los chechenos, ¿no? Sobre todo a través de la presidencia de Ramzan Kadyrov y sobre todo el éxito de este experimento regional, que la verdad es que ha acabado con el terrorismo y que ha logrado estabilizar no solamente la República de Chechenia, sino todo el Cáucaso, las regiones del Cáucaso Norte? ¿Cómo se puede o cómo se ha proyectado en el mundo islámico y cómo ha hecho que ciertos estados musulmanes vean a Rusia como un país que realmente les respeta y no como Estados Unidos que los trata siempre con ese paternalismo neocolonialista e injerencista? ¿Cuál es tu opinión sobre Chechenia y la resolución del conflicto? Pues en primer lugar, el presidente Putin, conocedor y en su día agente de la KGB en tiempos de la Unión Soviética, seguro que sabía de sobra todos los errores que hubo en Afganistán, y uno de ellos fue presentarse en Afganistán, un país que, quitando los comunistas de Kabul, esa pequeña minoría, el resto del país eran tribus musulmanes. El choque que llegaban desde la Unión Soviética a decir, no, no, tienen ustedes que abrazar el marxismo-leninismo, que es esto es la verdad suprema en el mundo, es absolutamente un método científico de pensar, etcétera, etcétera. La gente, pues, evidentemente ni les entendía ni les quería entender, porque ellos eran musulmanes y no sabían nada de comunismo ni les interesaba. En este sentido, cuando se disuelve la Unión Soviética y aparece los antiguos mujahidines de Afganistán, aparecen también en Chechenia, donde había una ventana de oportunidades, porque cuando se disolvió la Unión Soviética, también Boris Yeltsin animaba a que las repúblicas rusas también tomaran toda la soberanía que pudieran tragar, literalmente así decía, y evidentemente, pues en el Cáucaso Norte, en algunas repúblicas del Volga, en Siberia, pues decidieron crear sus propios estados dentro de la Federación de Rusia y estuvieron a punto de convertirse en estados. Pero el caso de Chechenia fue a muchísimo más que el resto por el tema de la infiltración terrorista, y la primera
la primera guerra de Chechenia fue un total desastre Sí, con Yeltsin fue. a la cabeza, pero la segunda ya fue distinta, porque ya estaba Putin en la presidencia. Y Ujú, Putin se dio cuenta de que en Chechenia hay tres grandes grupos, para resumir. Están los terroristas, que vienen de fuera, están los liberales, que vienen de fuera, y esos dos grupos están normalmente compinchados, y luego están el Islam tradicional. ujú. Sufí, por cierto, de corte sufí, que es muy interesante. Ahí se dio cuenta de, señores, lo que tenemos que hacer es hablar con los musulmanes tradicionales, que son los nuestros. Y a partir de ahí habló, entre otros, con Ahmad Kadyrov, el Padre de padre, Ramzan Kadyrov, exacto, asesinado en un ataque por Al terrorista, Qaeda. Sí. terrorista. Entonces, Putin trató con ese círculo y a partir de ahí se dio cuenta de, señores, es que el Islam, o sea, Rusia no es un país ortodoxo, Rusia no es un país de una sola religión, ni de solo rusos, Rusia es un país enorme, Rusia es un país que tiene muchos rusos y ortodoxos, pero también tiene tártaros, caucasianos, Mongoles. abjasios, setios, yakutios, buriatos. Tiene muchísimas etnias distintas con muchísimas religiones y lo que dijo Putin es, Rusia es todo eso. El Islam en Rusia no es una cosa extranjera, no es una cosa extraña, es lo nuestro también. El budismo en Rusia es también lo nuestro. Sí, el Eh, tengrismo también de tribus mongolas, Exacto. porque hay. Religiones paganas, chamanistas, también son lo nuestro. Es decir, todo eso, cuando en Europa, en Occidente, se habla de estados multiculturales y todas esas historias, realmente lo único que hacen aquí es un simulacro de multiculturalismo en el que unos tienen que dejar de pensar y los otros pues son una especie de multiculturalismo de pasarela, de todo muy artificial, muy de simulacro, pero en Rusia es todo lo contrario, es el país multicultural junto con otros países como la India, como Irán o la O propia China, por ejemplo. China en mucha menor medida. Es más multicultural Siria, Ujú, sí, Siria es un porque, mundo. es decir, ¿qué son esos países? Pues esos países los conforman a veces etnias distintas, religiones distintas, pero todos comparten la historia y quieren seguir formando parte de esa historia. De ese proyecto común. Sí, el núcleo pues son los rusos ortodoxos, pero eso no quita para que haya otro tipo de etnias y de religiones dentro de la Federación de Rusia. Entonces, el mensaje de Putin tan poderoso es el Islam no es una cosa extraña en Rusia, el Islam es parte de Rusia y punto. Y lo que sufrimos en Chechenia es una invasión de terroristas, no de musulmanes. Entonces ahí desmontó el discurso victimista de los salafistas, de decir, es que los rusos son esos bolcheviques que quieren oprimirnos, que quieren destruirnos. En definitiva, los dejó, no, si es que esos terroristas en la Segunda Guerra de Chechenia ya estaban luchando con chechenos. O sea, Ujú, no sí. eran tropas venidas desde la otra punta de Rusia, eran tropas locales contra terroristas de importación. El caso de Ibn al-Hattab, que era de nacionalidad saudí, que introdujo el wahabismo en esa zona y también obviamente el cambio que tuvo, ¿no? La evolución hacia el yihadismo que tuvo Samil Basayev, que es un personaje básico de este conflicto checheno. Sí, y exactamente, pues en ese sentido, Putin se apoyó en élites locales de los Kadyrov y de otros que eran musulmanes, de los de verdad, no de los del simulacro terrorista y televisivo, y a partir de ahí el terrorismo en Chechenia prácticamente ha desaparecido y en Rusia, salvo algunos atentados esporádicos, ha prácticamente desaparecido, aunque las amenazas, pues evidentemente se siguen renovando y siguen apareciendo, porque no es ya solo del Cáucaso, es también de Asia Central. Efectivamente. Pues creo que ha quedado muy claro todo lo que se ha vivido en estos 20. Hemos navegado por en torno a unos 30 años atrás,
de atrás hacia adelante. Ha sido muy interesante, sobre todo, obviamente, siempre hablar con expertos, en este caso Enrique Refollo, al cual traeremos de nuevo más adelante para seguir hablando sobre Rusia. Es un gran experto en este país y, como hemos visto también en su proyección internacional con Estados Unidos, con Occidente, América Latina y otros lugares, ¿no?, del mundo. Por lo tanto, también darte las gracias, Enrique. Pues las gracias a ti por la invitación, la primera invitación, y espero que sea la primera de unas cuantas. Sí, 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 porque el tema da para mucho y seguiremos abordándolo para dar esto simplemente una pincelada más de este gigantesco óleo que vamos a pintar sobre Rusia, ¿no? Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias a ti, nos vemos en el siguiente. Ok, gracias. Bueno, pues seguimos adelante con el programa. Esta vez desde Rusia, la Unión Europea, las regiones occidentales de la Unión Europea. Concretamente vamos a tratar un tema que está poniendo en vilo las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Estamos hablando del Brexit. A comienzos del verano de 2016 se daba el referéndum en el cual el Reino Unido salía de la Unión Europea con una gran mayoría en las regiones de Inglaterra, salvo Londres. La zona de Gales estaba al 50% para salir de la Unión Europea, y las regiones de Irlanda del Norte y Escocia votaban que no a la salida, pero aún así se ven arrastradas a eso que todavía no termina de solucionarse y que, bueno, pues David Cameron, y que también está haciendo bastante daño a la carrera y a la gobernabilidad del Reino Unido y de Theresa May. Bueno, tenemos con nosotros a David Romero, que estuvo en el segundo programa hablando sobre el Pacto de Marrakech. Esta vez vamos a hablar sobre otra cuestión, vamos a hablar sobre el Brexit. A comenzar, en primer lugar, vamos a hacerle la pregunta a David Romero sobre ¿cuál es la razón por la cual el Brexit ha tenido éxito en Inglaterra? Bueno, la razón por la cual creo yo que el Brexit ha tenido éxito en Reino Unido es básicamente, quizás en primer lugar, porque la Unión Europea, el proceso de integración europea, está sometido a una agenda que tiende a la integración. A la integración hablamos de convertir una serie de países soberanos en uno solo, en aquello que el propio Churchill en su discurso en Ginebra en 1948 hablaba de los Estados Unidos de Europa, pero claro, en unos Estados Unidos de Europa que supuestamente toda la soberanía recae en manos de Bruselas. Y bueno, estamos hablando de un país con una nación con unas particularidades tan profundas como es el pueblo británico, un pueblo que tiene unas características totalmente peculiares respecto al resto de Europa. No solo no utilizan como el sistema métrico decimal, no utilizan el mismo sistema jurídico, no tienen el mismo sistema político, tienen una monarquía parlamentaria basada en normas de derecho público consuetudinario, o sea, de derecho público no escrito, por lo cual va evolucionando a lo largo del tiempo mediante la técnica del desotudo, o sea, de la dejación. Estamos hablando de un pueblo que no ha mirado al continente con recelo, pero siempre se ha proyectado al mar. Estamos hablando totalmente de un pueblo que es muy, muy diferente a este continente europeo. También un pueblo que durante el siglo XIX se proyecta a través de las rutas marítimas, favorecido por esa revolución industrial que es incipiente Reino Unido, y se proyecta alrededor de todo el mundo, creando una serie de colonias, factorías alrededor de la tierra, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, incluso podemos llegar a decir, incluso Estados Unidos, aún siendo independiente, sigue mandando, son colonias factoría, pero luego se convierten en colonias de poblamiento con grandes cantidades de población británica en esos territorios. Incluso podemos hablar de la isla de Zanzíbar o en Kenia, donde también se establecen grandes cantidades de población británica. Y claro, estamos hablando que es un modelo económico, social, político y jurídico totalmente diferente a el continente europeo, que siempre ha tenido numerosas potencias, bien sea sobre todo Francia y Alemania
y en menor medida España o incluso Rusia han intentado de crear un eje político alrededor del continente, pero siempre el Reino Unido se ha mantenido a la expectativa y siempre han visto cualquier tipo de eje de unión, ese eje, podemos decir Madrid, París, Berlín, Moscú, siempre se ha visto con cierto temor. También eso, la geopolítica mantenida por Reino Unido como potencia marítima y luego durante el siglo XX Estados Unidos siempre se ha evitado hacer ese eje, y también el grado de expansión por parte de la gran potencia continental Rusia alrededor del Asia y de Europa en esa teoría del gran juego que se desarrolló a lo largo del siglo XIX, que hubo una serie de conflictos menores con Rusia que ocasionaron, por ejemplo, la guerra de Crimea o los incidentes en Afganistán o en Persia. Sí es verdad que en el siglo XX se demuestra que esas mismas teorías geopolíticas existen a lo largo del siglo XX, incluso en el proceso de integración europeo se intentó por dos vías, por una vía supuestamente por parte de los países continentales de intentar aislar al Reino Unido hasta la entrada en 1976 del Reino Unido. Que curiosamente contó con la oposición de Francia, ¿no? Claro. Francia, la Francia de Gaulle siempre buscó salirse o intentar armonizar esa lucha de bloques que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque capitalista, el bloque occidental y bloque oriental. Y sí es verdad que la política de Gaulle siempre intentaba establecer una tercera vía. Ejemplo de ello fueron las buenas relaciones, por ejemplo, con países como la España de Franco, con los países árabes, incluso con la Unión Soviética. Y entonces, en el proceso de integración europea, en aquella primigenia comunidad económica europea, de Gaulle veía la entrada de Reino Unido en esta organización, lo veía como un caballo de Troya de Estados Unidos. Hay que hacer recordar a nuestros oyentes que Reino Unido y Estados Unidos son los que auspician la OTAN. Una OTAN que es creada, en un primer lugar, se argumenta para defenderse del comunismo o del bloque del Este, pero es que el bloque del Este crea el Pacto de Varsovia posteriormente a la creación de la OTAN. Como es una respuesta a la OTAN, más que la OTAN ser una respuesta a los movimientos soviéticos, ¿no? Exactamente. Y como se suele decir, la OTAN servía para tener del lado a Reino Unido, tener del lado a Estados Unidos y tener debajo siempre a Rusia. ¿Y cuál fue el papel, por ejemplo, de la creación del Consejo de Europa, que es un órgano paralelo del que no se habla mucho por parte del Reino Unido, como para intentar dar otra opción frente a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que luego hablaremos de la conversión de Comunidad Económica Europea a Unión Europea con el Tratado de Maastricht? Sí, exactamente. En primer lugar, hay que decir que las teorías europeístas se van desarrollando. Bueno, podemos hablar que desde la época de Carlomagno se intenta hablar de la reconstrucción del Imperio Romano o de construir una Europa unificada a nivel occidental. Tenemos Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico. El ejemplo del máximo exponente en España es Carlos I y V de Alemania, que intenta unificar y crear un gran Estado occidental. Pero sí es verdad que cuando se habla de ese intento de agrupación de países, es sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, frente a la exacerbación del nacionalismo, producto del romanticismo en el siglo XIX, cuando se hace una exaltación a la nación como comunidad política, el acuerdo de detentar la soberanía nacional, pues sí es verdad que después de la Primera Guerra Mundial se habla de tesis unificadoras, de tesis de intentar cooperar a nivel europeo para no revivir el fantasma de la Primera Guerra Mundial. Después sucede la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial en el bloque occidental se vuelve a retomar esa idea. Se crea, por un lado, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no tiene nada que ver con la Unión Europea. Sí es verdad que dentro de la Unión Europea hay el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que es en inglés, creo recordar, Council Europe, ¿no? Sí, correcto. Pero que no
de la Unión Europea respecto al Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización en la cual creo recordar que la única nación que no está dentro del Consejo de Europa, dentro del continente europeo, es Bielorrusia. Creo que está observador Kazajistán y Turquía está integrada dentro, creo recordar. Y sobre todo, en materia más importante, por ejemplo, a nivel español, lo que más nos afecta es, a tenor del artículo 10.2 de la Constitución española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que está en sede en Estrasburgo, el famoso Tribunal de Estrasburgo, que siempre se habla en referencia a derechos humanos y violaciones de los derechos humanos. Ese tribunal no pertenece a la Unión Europea. Muchos periodistas o muchos comunicadores se confunden. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte, es un organismo que está dentro del Consejo de Europa, y ese organismo surge, vamos a decir, en un primer intento, y fue, como bien dice, uno de los auspiciadores fue Reino Unido. Surge sobre todo en materia, actualmente tiene una gran función en materia de derechos humanos, y sobre todo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Luego, por otro lado, tenemos, durante el proceso de integración europea, surgen dos tesis, una que es la federalista y otra, una que es tirando a, como se decía, a confederar, o sea, crear dentro de un proceso de integración uniones aduaneras, pero sin pasar a una unión económica o incluso una unión política. Dos organizaciones internacionales. Una que es, se crea la CICA, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que sucede al famoso tratado, la CICA es el Tratado de París, y luego se firma en la Euratom, que pero sobre todo energía atómica y volviendo a este proceso, ¿no?, de integración europea, sobre todo el cambio que se produce en el Tratado de Maastricht, ¿no?, que se pasa de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, que hay un movimiento eurocéptico cada vez más creciente desde hace unos 10 años a esta parte, desde que está ya la crisis económica, y que logra a través del UKIP, que es uno de los partidos políticos ahora mismo, ¿no?, que fueron uno de los dinamizadores de este euroescepticismo, que durante los años 90 y durante los años de bonanza, pues nadie se preguntaba a sí mismo sobre la naturaleza de la Unión Europea. Es la crisis la que comienza a hacer tambalearse los cimientos de esta unión. ¿Cómo crees que al final, cuál ha sido la razón real de que el Brexit haya triunfado? ¿Se debe a la falta de soberanía que los Estados han retenido después de integrarse en este proceso y que el Reino Unido quiere recuperar? A mi juicio es, desde la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en 1976, entra el Reino Unido, pero entra el Reino Unido y la población observa que existe una agenda que conduce a la disolución de su Estado-nación, un Estado-nación con unas particularidades y que forma parte a su vez de una mancomunidad de naciones, la el imperio. ¿La mancomunidad de naciones británicas? Claro, entonces la gente percibe que ellos, que son británicos, que forman parte de un imperio, que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, que tienen una serie de pueblos hermanos alrededor de la Tierra, y cómo en ese contexto se están integrando en una organización internacional que además ya a viva voz están diciendo que va a disolver ese Estado que se configura desde la Carta Magna del siglo XI, se va a disolver en un sistema jurídico, político y económico que es totalmente ajeno. Creo que esa es la principal razón. Además, Reino Unido podía haber seguido en la Agrupación Europea de Libre Comercio y no, intenta entrar en la Comunidad Económica Europea en el 76, y luego el paso, como bien dices, es el Tratado de Maastricht, que entra en los años 90. Este tratado da un paso adelante, ya pasamos de Comunidad Europea a Unión Europea, y ahí ya se ve, o sea, se tiende a política. Ahí es cuando, por ejemplo, la oposición que realiza Margaret Thatcher a este tratado, el Tratado de Maastricht, pero también otros países también realizan oposiciones. Ejemplo de ello es Dinamarca,
Suecia y sobre todo Dinamarca, Suecia y Reino Unido. Y sobre todo Dinamarca y Reino Unido, que incluso se oponen al establecimiento del espacio Schengen, a la ciudadanía europea, que es, vamos a decir, una especie de nacionalidad europea sui generis. Por lo cual, esto va en aumento. En los años 90 se dedica y ya con la Constitución Y se Europea oponen al euro también, se oponen a esa se moneda común. opone en 1999, entra el euro, aunque luego nosotros en nuestras manos lo tenemos en 2002, pero la entrada del euro también se opone. Ahí ya se está viendo cómo el proceso de integración tiene que salir a un proceso de integración de varias velocidades, como se suele decir. Se crea en el Tratado de Maastricht la opción opting out, que es la salida o el asiento vacío para Reino Unido y Dinamarca. Estamos hablando que en toda medida ya se está viendo un sustrato no euroescéptico, sino de decir basta. O sea, el pueblo británico a lo mejor puede estar contento, que es lo que muchas veces puedo explicar. El famoso proceso de integración los euroapasionados, euroapasionados nos venden que debes desbordar al Estado europeo. No, señores, podemos coger y quedarnos en una unión aduanera, en una unión económica o incluso en una unión monetaria, pero no conducir a la constitución de un Estado europeo con totalmente disueltas las soberanías nacionales. Entonces, Reino Unido en todo momento, en todas estas ocasiones, ha solicitado o ha intentado frenar ese proceso y hasta que han dicho basta. Sí es verdad que el referéndum que convoca David Cameron es un resultado a la aparición, como bien dices, del UKIP, que es el United Kingdom Independence Party, el Partido de la Independencia del Reino Unido, que surge en la década del 2000 con su famoso líder Nigel Farage, el eurodiputado, que se convierte en las elecciones europeas de 2014 más votado en Reino Unido con mayor número de parlamentarios en el Parlamento británico es porque en el Reino Unido, debido a que la circunscripción es uninominal, es muy difícil conseguir a nivel Parlamento británico conseguir el acta de parlamentario. En las elecciones europeas en Reino Unido la circunscripción es proporcional y consiguió 22 de los 73 parlamentarios del Reino Unido, por lo cual estamos hablando que el UKIP consigue una gran cantidad de representación en el Parlamento Europeo, saca ya a la palestra el Brexit, el famoso Brexit, y lo adopta David Cameron como una situación de emergencia, porque incluso dentro de su partido había muchas opiniones a favor de poner en consulta la salida de la Unión Europea. En todo momento, tras el referéndum en 2016, las respuestas de la Unión Europea era utilizar esta salida del Reino Unido de forma ejemplarizante. Catastrofismo, exactamente, de forma ejemplarizante. Venían a advertir, como advirtió Ford, Microsoft, las grandes empresas que están asentadas en Reino Unido, amenazaron con su salida, amenazaron con represalias e incluso la Unión Europea llegaron a decir que había que utilizar este Brexit de una forma ejemplarizante, utilizar represalias contra el pueblo británico, al fin y al cabo, que había decidido esta vía, salir de la Unión Europea, para que no fuese un ejemplo en otras naciones, porque claro, Dinamarca, si podemos decir en la configuración actual de la Unión Europea, Dinamarca sería el segundo país que a lo mejor podría ser mayor euroescéptico, pero también Francia, Holanda, que votaron no a la Constitución Europea, o incluso Irlanda, que votó también no a la Constitución Europea y al Tratado de Lisboa. Es verdad que este proceso del Brexit deja abierto y no sabemos muy bien porque, claro, dentro de un mes, teóricamente, se hace efectivo la salida de la Unión Europea y se está hablando de realizar algún tipo de prórroga. No se sabe muy bien lo que va a pasar. Sí, se habla de eternizar el proceso porque es que realmente no hay ni siquiera un acuerdo sobre, por ejemplo, las personas, los británicos y también los europeos continentales no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la libra ha caído, han subido los impuestos en el Reino Unido porque tienen que sostener toda esta incertidumbre, que es una de los venenos, de los ácidos más corrosivos que puede tener
un estado, la incertidumbre sobre lo que va a pasar en una región, en una situación tan delicada como esta, ¿no? Me gustaría avanzar con el tema y analizar profundamente, geográficamente, las votaciones, porque como comentaba al principio, Irlanda del Norte y Escocia mayoritariamente dicen no a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Gales está ahí al 50% y es Inglaterra, el territorio de Inglaterra dentro del Reino Unido, el que vota mayoritariamente que sí al Brexit, sí a la salida de la Unión Europea, salvo Londres. ¿Cuál es la radiografía que podemos sacar de estos resultados si lo miramos a nivel geográfico? Bueno, Escocia, podemos hablar que Escocia anteriormente había realizado un Un referéndum Brexit, un referéndum previo. Un referéndum previo sobre si salían o no del Reino Unido. Claro, Irlanda del Norte es la cuestión más fácil. Irlanda del Norte los ciudadanos de Irlanda del Norte querrían permanecer a la Unión Europea por una sencilla razón. Irlanda del Norte tiene una frontera física con la República de Irlanda y tras la salida de la Unión Europea pues tendrán que preparar el pasaporte, tendrán que pasar la frontera y además la salida del Reino Unido supone que el Reino Unido no tiene ningún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo cual habrá que imponer una aduana. Estamos hablando que Reino Unido a nivel internacional podría estar en una situación parecida a Bielorrusia, porque incluso los países bálticos tienen una serie de acuerdos de libre comercio previos a entrar con la Unión Europea, los países balcánicos, no bálticos, tienen una serie de acuerdos previos antes de entrar en la Unión Europea, como es el caso de Albania, Macedonia, Serbia, y que anteriormente estaban países como Croacia o Bosnia. Aquí estamos hablando que el Reino Unido estaría en la misma situación que Bielorrusia. Yo, como alternativa, pienso que lo que podría hacer el Reino Unido sería solicitar el ingreso en la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, que era la asociación que ellos habían fundado como respuesta al Tratado de Roma. Había fundado la EFTA. La EFTA fueron abandonando los miembros en favor de la entrada de la Comunidad Económica Europea. Actualmente solo están en la EFTA Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Podría entrar en esa asociación Reino Unido, y como la Agrupación Europea de Libre Comercio, la EFTA, tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, formándose el espacio económico europeo, que es básicamente que estos países de la EFTA disfrutan del libre comercio con la Unión Europea, pero sin someterse a las políticas de Bruselas, podría ser un remedio para seguir permaneciendo en el libre comercio, o sea, permaneciendo en un espacio económico europeo. Si no, pues tendría que proyectarse el Reino Unido hacia el exterior, o sea, hacia sus antiguas colonias. En cuanto al tema que me comentabas de las votaciones no solo han tenido unas grandes diferencias a nivel regional, Irlanda, Escocia y parte de Gales y Londres. Londres es un ejemplo. Londres es la ciudad cosmopolita con la City dentro. Supuestamente es donde la capital financiera europea. Es curioso cómo la capital financiera europea es Londres, cuando Reino Unido no forma parte del euro, pero sí es verdad que ha sido la capital europea Londres, y claro, es normal que votasen no. También hace falta ver cómo también ha dependido las edades de la población que hayan votado sí o no. Cierto. La gente joven ha votado permanencia en la Unión Europea, mientras que las personas mayores han votado salir de la Unión Europea. Se han llegado a debates de intentar decir que había que bajar la edad del voto a 16 años y quitarle el voto a los mayores, porque como los mayores se mueren, no son responsables del voto o no van a ver las consecuencias del voto. Se están haciendo debates muy estériles en cuanto al tema de la edad. Y raros, ¿no? O sea, un poco perversos. Sobre eso quiero hablarte, sobre el tema del voto y sobre este tema de estos debates estériles que se están produciendo. Ahora, por ejemplo, en Reino Unido ha aparecido y está tomando cada vez más poder la figura de Jeremy Corbyn, ¿no? Realmente, según nos vas contando, Reino Unido
está en un callejón sin salida del que no sabe cómo salir. O sea, de que tiene un grave problema porque se ha producido un referéndum. Yo creo, personalmente, que el establishment británico creía que iba a salir un no al Brexit, simplemente que cuando le salió el sí al Brexit fue un shock y que todavía están intentando reaccionar. Se ha hablado mucho de un segundo referéndum para intentar establecer y intentar conjurar, ¿no?, ese Brexit y que no se lleve a cabo. ¿Tú crees que se va a producir un segundo referéndum, sí o no? Muy bien. El problema que existe es que se creían que se iba a votar permanencia de la Unión Europea. ¿Qué pasa? No hay mecanismo. O sea, está el artículo 50 del TFUE, pero es que el artículo 50 es una declaración de derechos. Es decir, si quieres, puedo leerlo, lo tengo aquí presente, pone artículo 50 del TFUE. Todo Estado miembro podrá decidir retirarse de la Unión de conformidad con sus propios requisitos constitucionales. 2. El Estado miembro que decide retirarse notificará al Consejo Europeo su intención. A la luz de las orientaciones establecidas por el Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará un acuerdo con dicho Estado, en el que se establezcan las modalidades de su retirada, teniendo en cuenta el marco de su futura relación con la Unión. Dicho acuerdo se negociará de conformidad con el artículo 218, apartado 3 del TFUE. Se celebrará en nombre de la Unión por el Consejo de la Unión Europea por la mayoría cualificada. Esto era lo que se estuvo negociando hace unos cuantos días, donde Zapatero intentó introducir el tema de Gibraltar y creo recordar la primera ministra de Letonia se tomó a mofa el tema de Gibraltar, previa aprobación del Parlamento Europeo. Sí, porque realmente las dos fronteras, aunque el Reino Unido solamente reconoce como frontera física con la Unión Europea las regiones de Irlanda del Norte, que dependen también de las ayudas agrarias de la Unión Europea, no ha reconocido la frontera de Gibraltar con España. Gibraltar, que es una colonia británica, y que por lo tanto eso puede afectar al normal desarrollo de esa ciudad y también de las regiones que están fronterizas a Gibraltar. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees realmente cómo se puede solucionar? Porque el Reino Unido está intentando dar marcha atrás de una manera, ¿no? Como hemos comentado, ese posible segundo referéndum que nos has explicado muy bien, pero realmente es la Unión Europea la que tiene la sartén por el mango, por así decirlo, y la que está trabajando bastante duro en contra del Reino Unido, ¿no? Claro, es que el problema es, y volvemos al artículo 50, es que el 50.3 dice que en 2 años saldrá de la Unión Europea. Los tratados dejarán de aplicarse al estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o en su defecto 2 años después de la notificación mencionada. Es decir, no existe todavía un acuerdo desarrollado, pero hace 2 años que se hizo el llamamiento. Entonces, automáticamente el Consejo Europeo, de acuerdo con los Estados miembros interesados, decide por unanimidad prorrogar este plazo. Podría prorrogarse, que es lo que creo yo, que se va a realizar, pero no creo que esa prórroga vayamos a estar de prórroga en prórroga. En alguna de esas prórrogas se podría establecer un referéndum. Sí, podría haber un segundo referéndum. Esto se ha hecho en otros países con voluntad para que entren en la Unión Europea. En Noruega, no sé el número de referéndums, pero creo que vamos por el 4º o el 5º para que la población decida entrar en la Unión Europea. Si una vez se ha solicitado, porque hay que decirlo, 5 veces. ¿Podría haber un segundo referéndum? Sí. De todas formas, es un problema bastante grave. No existe ningún ejemplo. El único ejemplo que existe es la salida de Groenlandia de la Unión Europea. Pero claro, Groenlandia, estamos hablando que Groenlandia sale en 1985, creo recordar. Pero claro, Groenlandia, creo que la población que tiene Groenlandia no llega a los 30.000 o 60.000 habitantes. Creo que son 60.000 habitantes. Son muy pocos y sobre todo concentrados en la ciudad de Nuuk, que es la ciudad, digamos, capital de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Todo se ha dicho. Y sobre todo, y para ir concluyendo, ¿cuál crees tú que es el futuro de este Brexit, el futuro de la Unión Europea y el futuro del Reino Unido? Bien, el futuro del Brexit
creo que se intentarán hacer varias prórrogas. En estas prórrogas será algún tipo de renegociación. Yo creo que lo que se va a conducir es algún tipo de salida de la Unión Europea barra acuerdo de libre comercio, o sea, unión aduanera. Se podría realizar por la puerta de atrás y yo creo que sería lo más sensato si, salir de la Unión Europea, entrar en la EFTA, en la Agrupación Europea de Libre Comercio, y ya formar parte del espacio económico europeo. Creo que es una buena medida. El problema de esa materia es que estamos hablando de espacio económico, pero no la situación de las personas y trabajadores que viven en Reino Unido y viceversa y viven en la Unión Europea, pues se debería regular. Deberíamos empezar, por ejemplo, cosas tan sencillas. La ciudadanía europea desaparecería por parte del Reino Unido, se volverían a los pasaportes británicos y, por ejemplo, la tarjeta sanitaria europea no tendría valor, por lo cual los ciudadanos británicos que quisieran venir a España tendrían que sacarse un seguro médico y viceversa, los ciudadanos europeos tendrían que sacarse un seguro médico. O otro ejemplo son los acuerdos de bilateralidad. Los acuerdos se deberían transformar en los actuales acuerdos de la Unión Europea respecto a seguridad social de los trabajadores, por lo cual se reconocen cotizaciones de la seguridad social en países de la Unión Europea. Pues volveríamos a algún tipo de acuerdo bilateral para los trabajadores que trabajan en la Unión Europea, en Reino Unido o viceversa, pudiesen reconocerse sus derechos sociales. Es un problema, hay que abordar muchas medidas, no solo de nivel económico, sino también de nivel de ciudadanos, unos derechos adquiridos que la gente los ve ya como aceptados, por ejemplo, los turistas, el impuesto de no residentes, los impuestos para evitar la doble imposición. Es que, claro, son cada materia, después todo ese que es adoptada bien por reglamento o bien vía directiva, que es desde algo tan falaz como las cápsulas de aceite de oliva que nos suministra en un restaurante o las normativas fitosanitarias que regula la Unión Europea, hasta hasta, por ejemplo, regulaciones de más calado como los reglamentos de interpretación de derecho internacional privado como el Roma 1, Roma 2, que no sé cómo acabarían regulados en el Reino Unido. Claro, es una materia tan grande que creo que el proceso de negociación se realizarán varias prórrogas y aún intentando hacer un acuerdo de cooperación, un tratado de unión aduanera con la Unión Europea o ingresando en la EFTA, creo que esto va a ser muy largo intentar solucionar. Dentro del Reino Unido hay diferentes proposiciones. Jeremy Corbyn cada día está teniendo más adeptos, pero también, claro, en las teorías, la mayoría de las teorías, muchas de ellas están a favor de un Brexit más duro y de no negociar, de salir directamente. Okay. Yo veo que es un país que puede ser viable fuera de la Unión Europea y veremos el acontecer. En cuanto al futuro de la Unión Europea, creo que la Unión Europea está en crisis. Estas elecciones europeas podemos avistar que los grupos euroescépticos se pueden configurar. Si se unen todos en un mismo grupo parlamentario, podrían llegar a ser el segundo grupo con mayor número de escaños en el Parlamento Europeo, y eso va a ocasionar una crisis institucional dentro de esta. Claro. Pues muchísimas gracias, David. Ha quedado realmente claro cuál es este callejón sin salida del Brexit, que está ahora mismo convulsionando los cimientos del Reino Unido y de la Unión Europea. Muchísimas gracias por todo y te vemos en el siguiente programa. Lo mismo digo, un saludo a todos.